Continuamos con estos distinguidos amigos que han vencido la oscuridad, la noche, y están aquí con nosotros don Héctor Marte y Abel Guzmán. Decía que entonces todavía ustedes creen que prima el llegar a la casa y tomarse el café, o ya eso desapareció, vale un tuit. Mira, han dicho, muchas personas han comentado en las redes sociales nuestras de CDN que brilla por su ausencia el mano a mano. Ha bajado, pero fíjate, pero yo tengo cierta suspicacia porque, contrario a lo que se piensa, la campaña municipal fue de mucho contacto y muy aguerrida. Entonces, si nos llevan la gente a votar en las senatoriales y de diputaciones, podría ser igual o peor en ese sentido, pero a nivel presidencial se arrastra mucho. La gente todavía cree en el contacto, en ver los barrios, campos sobre todo. Pasó por aquí, me saludó, me tiró un beso. Ya eso le prende y te asegura el voto, aunque sea de tu partido. Si no ve al candidato, si no recibe cierto abrazo, o le mandan alguito, la habichuela con dulce, la fundita, la gente, el voto comprometido, se siente desencantado, el fanático, todavía en el país. Mira, el sistema que tenemos actualmente se presta más para ese contacto que antes, por una serie de cambios que se han hecho en los últimos años en el sistema electoral y el sistema de votación, que obligan a un contacto de los candidatos a diferentes cargos, sobre todo a cargos locales. ¿Por qué? Tenemos desde hace varios años las circunscripciones electorales, o sea que un legislador o un regidor representa una parte de una demarcación, una parte de una provincia, una parte de un municipio. Pero también está el voto preferencial, tanto a nivel de diputados, que lo tenemos desde hace varios procesos, como a nivel de regidores. O sea que con estos cambios que se han hecho, y ojalá se mantenga, porque yo sé que ha habido muchas críticas sobre la marcha con el tema del voto preferencial, pero pienso que el balance es positivo, a menos que se inventen un híbrido, de que haya una mezcla de voto preferencial con listados, porque sabemos también que los listados también tienen una parte positiva, y se entiende ahora que se ha perdido un poco la calidad. Se ha sacrificado la calidad por la preferencia de la gente, por la popularidad de los candidatos. O sea, creo que sigue siendo una necesidad que los candidatos sí tengan contacto con los electores. Posiblemente, como decía Abel, en las elecciones municipales se dio mucho eso. Lo que pasa es que no se visibiliza tanto, porque ¿qué es lo que vemos en los medios de comunicación tradicionales y en gran parte de las redes sociales? Vemos los candidatos presidenciales, los líderes principales, Luis Abinader, acompañando a los otros candidatos, Abel Martínez en el PLD, Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, pero no significa que los candidatos a regidores no hayan hecho su trabajo en sus demarcaciones. Yo vi muchos jóvenes, por ejemplo, que ahora fueron por listados. Algunos no salieron, la mayoría no salieron, pero hicieron su esfuerzo, haciendo una campaña diferente, no solamente a través de redes sociales, sino también en contacto con los electores. O sea, fue una buena experiencia. No total, no todos lo aprovecharon, pero vi muchos candidatos que hicieron sacando su esfuerzo. el de los 100 desayunos en Cambita. No, y el de los blogs. Hay un candidato, ¿ustedes lo recuerdan? Por eso esa anécdota. Él regaló material de construcción. Sí. No recuerdo el número exacto de cantidad de personas que él le dio los materiales de construcción para que repararan casas. Como perdió, dice que sacó 10 votos, creo que fue. Y que o sea, él le había dado material de construcción a mucho más que esa cantidad de gente, y él empezó a recoger los materiales de construcción. Dame los míos. Ya habían puesto unos cuantos bloques. Claro. No es fuerte. Mira, a mí se me ocurre, como estamos haciendo una especie de comparación y de lo que ha cambiado la campaña y la cobertura de los medios, lo que hoy se llama fake news era la campaña sucia. Ustedes recuerdan aquella campaña con el acto de brujería que estaba dirigida a sacrificar a un candidato que era posiblemente el seguro ganador de entonces. Sí. Siempre me he preguntado si aquella exposición continua y constante que se podía hacer sin redes influyó en una parte del electorado para decir,
yo no puedo votar por esa persona, sobre todo con el manejo de la oratoria que tenía el difamador conspicuo que lo hacía. ¿Ustedes creen que una noticia falsa de momento podría alterar la decisión de votar? Y no podemos olvidar que en el 94, que me correspondió estar en la Junta del Distrito, mientras se estaba votando dijeron que había una invasión de haitianos en la República Dominicana. Claro. Y muchas personas incluso se fueron de la fila. ¿Ustedes creen que eso se puede dar ahora? Bueno, ahora el tema es de la campaña de fake news, la campaña falsa, noticias falsas. Es que una parte del público se queda con la duda o le cree, aunque se aclare ya, una gran parte, se dice que un 40, 50%, cree esa campaña sucia, esa difamación, esa manipulación de la información. Entonces ya no hay forma de recoger. Eso se va a dar mucho en los días finales. Siempre se ha dado en los medios tradicionales, pero se va a dar mucho en los días finales de la campaña, con todo suerte de difamación, de manipulaciones, sobre todo el tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, se va a dar mucho. Siempre se ha dado, sobre todo la noche del cierre de campaña, con discursos inclusive hasta editados se daba. Y sobre el tema ese, bueno, de la campaña famosa sucia, que se dio mucho en televisión, en la era que la televisión era prácticamente única en esa campaña, hizo mucho daño. Realmente era José Francisco Peña Gómez, metió mucho miedo en sectores conservadores, sectores que el voto era un voto anti-haitiano, y le transformó una narrativa y se le enquistó en la psiquis del dominicano, que inclusive terminó haciéndole mucho daño emocional y a la salud del propio candidato, que lo sentía, porque era una persona muy sensible y veía cómo se manipulaba, cómo se le presentaba como no que no era, como un brujo, un demonio. Cuando todo el mundo sabe que fuera de la tarima Peña Gómez era un angelito, una persona bastante cercana. Imagínese ahora con la tecnología. Eso te iba a preguntar, Sí, y con la inteligencia artificial, que te Porque ponen yo a decir estaba cosas que no pensando en dice. Yo no creo en Dios de Don Juan. Ustedes recuerdan Bueno, que ha pasado en la campaña de Estados Unidos, salen unos videos de Donald Trump diciendo cosas que él nunca dijo y lo hicieron con inteligencia artificial. Lo mismo de Joe Biden. Agrégale el meme. Sí, los el meme memes. es medio parecido. ¿Qué ustedes ven en esta, quizás un poco más de 2 o 3 semanas que faltan para las elecciones, 46 días específicamente? ¿Cómo ven ustedes el panorama y cuál es la expectativa que tienen en cuanto a la creatividad de los medios de comunicación, las redes sociales y los candidatos políticos? Pero primero, con lo que decía Abel, la información es falsa o distorsionada. Ahora va a tener, o sea, es un riesgo ahora mucho más alto que antes por las plataformas y por los instrumentos que hay para difundir. Es cierto que también, así como se puede difundir con rapidez una noticia falsa o manipulada, también se puede dar la respuesta, pero como él dice, en lo que se averigua el caso, sí, ahí viene la duda, y el difama que algo queda, eso es algo viejísimo, ¿verdad? Lo único que ahora sería con métodos modernos. Ustedes se acuerdan, eso no tiene que ver con política, pero ustedes se acuerdan del maremoto. Claro. El maremoto del 98. Oye, yo vi vecinos que yo le tenía mucho respeto salir en ropa interior. No. Sí, yo no, claro, no lo respeté más nunca. La cantidad de anécdotas que salieron de ahí. Ese rumor supuestamente vino de San Pedro y se propagó aquí hasta la capital. No había redes sociales. Claro, había una población que estaba nerviosa porque acababa de pasar por lo del huracán George. Y entonces encontró un terreno fértil ese rumor, y muchísima gente se fueron con las magas y lo creyeron. Imagínense ahora una noticia similar y que tenga que ver con política y que se intente hacer por las redes sociales. Eso es un riesgo, eso es un peligro. Realmente. Abel menciona el narcotráfico, y también la noticia falsa y manipulada puede esconder la verdad. Claro. Ustedes recuerdan aquella campaña del helicóptero y el señor narcotraficante y el presidente, que decían que eso era por la campaña, pero el colibrí, y que el señor lo que era un avicultor, y después resultó que es que han habido de todo. Verdad. Cuando tú mencionas helicóptero, político, señor, no sé qué, candidato, han habido tantos casos. Colibrí. Sí, el colibrí. Sí, bueno, nos fuimos a una campaña, yo creo que anterior, sí, que coinciden. Sí, siempre como hay, la búsqueda en Google, siempre las hay palabras aspas, coinciden. Siempre hay aspas moviéndose. Hay aspas. Fíjate que la campaña ahora negativa está en YouTube. Después de Semana Santa para acá hay un bombardeo de un lado y de otro, sobre todo, ¿verdad? Con creatividad, buscando
temas. La gente reportes de puede poner periódicos, cualquier videos, sí. programa de YouTube y le va a salir eso. Te sale repetidamente. Creo que cada media hora está saliendo. Sí, así es. Están muy enfocados ahí. Bueno, gracias a los dos. Tienen que volver, no se siente... Sí, Vamos a queda un invitarlo. tramo interesante y caliente. Yo estoy cerca, usted me dice. Sí, Vamos vamos a invitarlo y entonces buscamos los invitados. exacto. Gracias a Héctor Marte y a Abel Guzmán, compañeros destacados de medios de comunicación.